Lo que no entra dentro de la lógica natural es que personas de 40, de 50, de 30, de 20 años mueran por programas biológicos de emergencia. Los programas biológicos, es decir, donde queda definido las condiciones en las cuales va a haber un comportamiento u otro y qué condiciones van a significar coherencia para el ser humano y qué condiciones van a significar incoherencia y por lo tanto conflicto, están en la psique. Bueno, entramos en directo. Ahora lo que tengo que comprobar es que el micro funcione, porque esto, aparte de ser el octavo directo de medicina germánica, ¿vale?, donde os recuerdo que estamos haciendo la lectura del libro que dejó el doctor Hammer como herencia, bueno, lo dejó redactado, y lo tituló El Nuevo Testamento de la medicina germánica. Pues aparte de eso es una prueba, ¿vale? Porque en las últimas 2 sesiones me ha fallado el audio, ¿vale? Por este micro nuevo y quiero ver a ver si se escucha. Voy a hacer literalmente una prueba. Parece que sí. Bueno, cada X minutos voy a ir comprobando que se escucha, ¿vale? Si alguien en algún momento es tan amable de decirme que no se escucha por el chat, pues se agradecerá, ¿vale? Bueno, vamos a repetir lo que dije en mudo para mí misma la última vez, ¿vale? Veníamos hablando en el sexto directo de que de que las 5 leyes biológicas que Hammer descubre, que no es otra cosa que 5 patrones que sigue el cuerpo a nivel biológico en su comportamiento, no las descubrió todas a la vez, ¿vale? Primero descubrió la ley férrea del cáncer, que él determinó que era la primera ley global y completa de nuestra medicina. Según él, el esquema mental simple es el siguiente. El programador de cualquier programa biológico es la mente, es decir, todo, absolutamente todo lo que ocurre en el cuerpo está programado desde la mente. Nada escapa a la mente. Por lo tanto, tener esa mentalidad de, hostia, qué casualidad o qué desgraciado soy de que me ha tocado desarrollar esta disfunción orgánica o este crecimiento extraorgánico o esta disfunción hormonal. Qué desgraciado yo. Qué casualidad, qué sin respuesta, qué sin explicación. No. Eso lo ha programado tu mente, tu psique. Otra cosa es que sea un programa automático. Estamos hablando que las enfermedades son programas biológicos igual que lo son las funciones vitales que hacemos. Nadie se pregunta cómo hacer la digestión, cómo hacer la respiración, cómo hacer el bombeo de sangre, cómo llevar glucosa al cerebro. Son cosas que hacemos en nuestro cuerpo y no nos las preguntamos. Son programas biológicos automáticos. Las enfermedades, Hammer descubre que son lo mismo, pero son lo que él acaba definiendo muchas veces, son programas biológicos de emergencia. Cuando algo se sale del patrón natural coherente que debería de ser, salta este programa de emergencia como solución a un problema, ¿vale? Entonces, si el problema se soluciona, ese programa de emergencia ya no tiene sentido. Por lo tanto, la psique lo paraliza. Eso es lo que hay que entender de la medicina germánica. ¿Por qué
las enfermedades se vuelven mortales a una edad que no tocaría, ¿vale? Porque otra cosa es que a ti te pille un programa de estos de emergencia biológicos a los 90 años, a los 80 años, cuando estás ya desgastado. Pues bueno, un programa biológico de emergencia requiere un chute energético bestia que puede ser que no soportes y mueras. Pero eso entraría dentro de la lógica natural. Lo que no entra dentro de la lógica natural es que personas de 40, de 50, de 30, de 20 años mueran por programas biológicos de emergencia que llamamos enfermedades. ¿Vale? Vamos a ir desarrollando el qué sucede que hace que no paralice el programa de emergencia. Y es básicamente la ignorancia sobre ellos. Por lo tanto, de las 5 leyes que Hammer determinó, la primera fue la que él describió como la ley férrea del cáncer. Y dijo que era la primera ley global y completa de nuestra medicina. Y dijo, el esquema mental por el cual se rige esta ley es fácil. El programador de todo programa biológico es la psique. El ordenador a través del cual se manifestará este programa es el cerebro. Y la máquina que al final realizará el programa es el órgano del cuerpo. Dice, esto es a simple vista tan correcto y es siempre tan reproducible en cada caso individual de enfermedad tumoral que hace que mis adversarios enfurezcan. Dice, habrá muchas personas que afirmarán que de alguna manera ya se sabía todo eso, pero no es correcto. Por ejemplo, pretender que el hecho de haber tenido rencores y conflictos 20 años antes aumente la incidencia del cáncer es un simple y banal error. Ya iremos desarrollando esto más adelante, ¿vale? Porque aquí, cuando expliquemos bien cuáles son los patrones que provocan el cáncer, veremos que el cáncer lo provoca un conflicto dado en un momento concreto del tiempo, ¿sí? Entonces, una cosa que no es concreta en el tiempo y que es a lo largo del tiempo, no es la causa, no es un hecho dramático que vives en soledad y que aparentemente no tiene solución. Que esas son las condiciones bajo las que Hammer vio que se manifestaban las enfermedades tumorales en concreto. Dice, el DHS o el Dirk-Hammer Syndrome, que si alguien no sabe lo que es, debe ir al primer vídeo que hicimos, vamos por el 7º, no podemos estar repitiendo conceptos. Si alguien no recuerda qué es el Dirk-Hammer Syndrome, tiene que volver atrás. Que nos afecta hoy es la causa del cáncer que sufrimos hoy. Es decir, el conflicto que vivimos hoy es el conflicto que causa el cáncer, no el conflicto de ayer. ¿Sí? No haber solucionado el conflicto de ayer hace que no pare el cáncer, pero no es el que se genera ahora. Dice, he tenido que olvidar casi todo lo que he aprendido de la medicina clásica. He tenido que tirar todos sus dogmas. Un dogma es una idea que tú tienes en la mente como cierta, pero que no has comprobado. Y que cuando te pones a comprobarla, no puedes verificarla. Dice, era la medicina de los presuntuosos aprendices de brujo, que al final me han impuesto la prohibición de ejercitar la profesión por no haber abjurado de la ley férrea del cáncer y por no haberme reconvertido a la medicina oficial.
Desde 1994 a la nueva medicina, con la quinta ley biológica, la denominada quinta esencia, está completa. Esta nueva medicina, rigurosamente científica, así como la validez de sus 5 leyes biológicas, si ya hubiesen estado reconocidas y se hubiese aparecido un médico alternativo que hubiese inventado una medicina sintomática basada en miles de hipótesis, sin una sola ley biológica que la pudiese confirmar, se le habría considerado como un loco. Él está haciendo un símil de si nosotros estuviéramos en otra situación. Él dice, si a día de hoy, después de 20 años, cuando ya todas las 5 leyes ya estaban definidas, muchos médicos en el mundo hubiesen comprobado estas 5 leyes y ya entendieran perfectamente que el cuerpo funciona así, si ahora en 2020, después de que todo el mundo hubiese comprobado que esas 5 leyes son reales, si ahora en 2020 se presenta un médico y dice, no, hay que intentar frenar los síntomas. Si quitas los síntomas se acaba la enfermedad. Si alguien viniese diciendo eso, lo tacharían de loco. Sin embargo, como no se han comprobado las 5 leyes, porque han sido perseguidas, han sido censuradas, han sido tergiversadas, han sido insultadas, han sido escondidas. Como se ha hecho un grandísimo esfuerzo porque eso no sucediera y se ha hecho muy poco esfuerzo por parte de la comunidad científica que lamentablemente está sumida en su ego, sí, los médicos, los profesores, los abogados, la gente que va a la universidad y que es muy lista, lamentablemente está consumida por su ego. Pues por culpa de eso, no se han tomado el tiempo y la atención necesarios para comprobar si eran ciertas o falsas estas leyes y simplemente asumen que no son ciertas sin haberlas comprobado. ¿Es eso un método riguroso de hacer ciencia? No, y nunca lo será. Dice, sin embargo, como lo precedente era esta medicina llena de hipótesis, basada en la sintomática, todos creen en las hipótesis y se las creen realmente. La nueva medicina es un regalo divino. Se sigue escuchando. Dice, la nueva medicina es un regalo divino, útil para el hombre, los animales e incluso para las plantas. En esta nueva medicina, las denominadas enfermedades que durante miles de años se han considerado insuficiencias o defectos de la naturaleza o aberraciones o maldad o castigo divino, etc., ahora son programas especiales, biológicos y sensatos de la naturaleza. Estamos frente a un milagro de la naturaleza divina y se nos ha permitido ver cómo la madre naturaleza ha ordenado todo del modo más sensato. No era la naturaleza la que era insuficiente, sino nosotros, ignorantes médicos cegados por los dogmas. Dice, desde ahora en adelante cambia también nuestra función como médicos. Para cada síntoma y cada conflicto tenemos, lo primero de todo, que buscar el sentido biológico del programa especial. ¿Por qué el cuerpo activa ese mecanismo de necrosis, de úlcera, de proliferación celular, de parálisis, de disfunción,
de hiperfunción, por qué el cuerpo lo activa. De esta manera comprendemos si el evento está todavía en la fase activa del conflicto o ya en la fase de curación, una vez solucionado el conflicto. Y si, según a qué hoja embrional pertenece, el sentido biológico se realiza en la fase activa o se realiza en la fase de reparación. Los polipragmáticos ignorantes, que siempre habían sostenido que había que curar lo más rápidamente posible, tratar químicamente, operar, trasplantar, etc., todo lo que aparentemente está fuera de la norma, esos ya han sido superados. Los futuros médicos de la nueva medicina son cordiales pastores de almas, inteligentes y expertos observadores del suceso que tranquilizan a los pacientes, de modo que Madre Naturaleza pueda llevar a cabo su trabajo. Cautamente ayudarán a los pacientes a dirigir su barca en la dirección correcta. Los pobres pacientes asustados, que se quedan temblando y con los ojos llenos de miedo por el diagnóstico, como los conejos ante una serpiente, pertenecen al pasado. Ahora los denominados pacientes pueden entender la nueva medicina tan bien como cualquier médico. Ellos son los verdaderos jefes del proceso, tan pronto comprendan el modo de actuar que tiene la Madre Naturaleza. Es el comienzo de una nueva era. Y esto es muy curioso porque existe un caso que Sergio Fernández, el divulgador de coaching, en una de sus charlas comenta, porque él dice que al final no es lo que pensamos y lo que creemos, lo generamos. Entonces, él pone el ejemplo de un señor que en los años 60 o por ahí, en Estados Unidos, le diagnosticaron cáncer de esófago. Y en aquel entonces se consideraba el cáncer de esófago como una enfermedad totalmente terminal y con la que no podías hacer nada, ¿no? Y entonces el médico le dijo, oye, mira, vete para tu casa, arréglate los papeles, ¿vale? Haz el testamento y eso, y nada, esperar a la muerte. ¿Qué pasó? Que el señor se fue a su casa, esperó a la muerte y se murió. Cuando le hicieron la autopsia, allí no encontraron ningún cáncer de esófago. Entonces, Sergio Fernández y la gente que hizo la autopsia concluyeron, este señor de que se ha muerto. Se ha muerto del diagnóstico, se ha muerto del miedo. Y la nueva medicina germánica lo explica. Ese señor desarrolló un conflicto en su vida, un conflicto que activó verdaderamente un programa biológico que lo acabó matando, porque la primera ley férrea de la nueva medicina germánica dice que la enfermedad surge cuando sufres un conflicto muy intenso, que vives en soledad y que aparentemente no tiene solución inmediata. A ese señor le dijeron que no había solución y él lo compró. Y como compró que no había solución, no hubo solución. Porque en el momento que hay solución, el programa biológico cesa, ya no tiene sentido. Punto 4. La sustancia de la nueva medicina. Definición respecto a la denominada medicina académica. Dice, cuando hablo de una nueva medicina, en contraposición a una vieja medicina, antes que nada tengo que aclarar en qué consiste la novedad de esta medicina. Se entiende un nuevo concepto de medicina que se considera como una unidad compuesta por la psique, que integra todas las funciones de los ámbitos de comportamiento y conflictivos, el cerebro,
como ordenador que controla todas estas funciones de los ámbitos de comportamiento y conflictivos, y los órganos como suma de todos estos procesos. Los programas biológicos, es decir, donde queda definido las condiciones en las cuales va a haber un comportamiento u otro y qué condiciones van a significar coherencia para el ser humano y qué condiciones van a significar incoherencia y por lo tanto conflicto, todas esas instrucciones están en la psique. ¿Quién activa las instrucciones? ¿No? Esto es como una tortilla. Una cosa es la receta, ¿no? Tener las instrucciones de cómo se hace algo y luego alguien tiene que coger sus manos y hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿quién pone en marcha esas instrucciones? El cerebro. ¿Dónde se manifiestan esas instrucciones? Pues si yo quiero hacer una tortilla, las instrucciones son los pasos a seguir. ¿Quién lo hace? Yo. ¿Cómo lo manifiesto? Pues con una sartén, con un huevo y con sal. En el caso de las enfermedades se manifestaría en un órgano. ¿Vale? Dice, de hecho, la cuestión es naturalmente más complicada, porque nuestro cerebro ordenador gobierna al programador, que es la psique, y por lo tanto a sí mismo. No deja de ser un círculo cerrado. Al final resulta todavía un poco más difícil imaginar que normalmente todo esto se produce de un modo sincrónico, o sea, al mismo tiempo. En realidad, nos damos cuenta fácilmente que no podría ser de otro modo. Más incomprensible es el hecho de que la denominada medicina moderna se haya dedicado siempre únicamente a los órganos, como un aprendiz de brujo alrededor de la obra del maestro, con inconsciente ignorancia en la convicción de ser monstruosamente sabio. Solo así podemos imaginar la enorme y loca arrogancia de los que inculcan sin piedad en la cabeza de los pobres pacientes unos pronósticos nefastos, metiéndoles así en la más profunda desesperación. Este tipo de médicos se había olvidado, con toda su ocupación, de tener en cuenta el alma y el ordenador cerebro. Los médicos modernos han desaprendido a examinar realmente al paciente individual. No solo sus órganos, sino también existe su psique y su cerebro. Por lo tanto, no han podido encontrar jamás una relación entre psique y cerebro, entre psique y órganos, ni en particular entre conflictos y órganos. Porque Hammer acaba relacionando grupos de conflictos con órganos afectados, ¿sí? Conflictos que tienen que ver con el territorio, pues afectan a las arterias coronarias, a diferentes partes. Conflictos que tienen que ver con no poder digerir una situación, pues afecta al estómago. Conflictos con no sentirse apoyado o sentirse desvalorizado, pues afecta al sistema locomotor, ¿vale? Y así va. Esta falta aparece en toda la historia de la medicina. Esta falta de relacionar la psique, el cerebro y los órganos. Es decir, los conflictos programados, cómo se ejecutan y dónde se ejecutan. Dice, esta falta de análisis del paciente a nivel completo, es decir, a nivel de cómo está su mente, cómo está actuando su cerebro
Entonces, concluir por qué pasa lo que pasa en el órgano es una relación que no se ha hecho por parte de la medicina a lo largo de la historia. Dice con pequeñas excepciones, desde la antigüedad, pero sobre todo y fatalmente en la medicina moderna, como un hijo conductor a través de los siglos. Es decir, da la sensación, parece, que a lo largo de los siglos no hemos podido superar este error y estamos desde hace siglos sufriendo constantemente por la misma ignorancia. Y eso, al final, nos lleva al castigo, ¿vale? Ignorar cómo funciona la realidad no te exime de sus consecuencias, ¿sí? Si tú no sabes que si saltas del acantilado te caes y te haces daño, le da igual a la naturaleza. Él ha puesto las leyes y si tú no las comprendes, tendrás las consecuencias. Igual que si tú das amor. Si tú das amor, es difícil que recibas odio. Ahora bien, paréntesis. Tenemos que empezar a ver la humanidad como un conjunto de personas. Y los números importan. Porque tú ahora dirás, vea, eso es mentira. Porque hay gente que es muy bondadosa y que da mucho amor y el mundo le castiga. Pero es porque si tú miras en la balanza mundial cuánta gente vive desde el amor y cuánta gente vive desde el miedo, obviamente el 80% de las acciones que se hacen en el día, en el mundo, están basadas en el miedo. Y si no, analízalas bien. Entonces, no es que el karma o la ley natural no actúa en el sentido de individual, de yo hago mis actos, yo me como mis consecuencias. Eso tiene su límite. La naturaleza da las consecuencias en global. La naturaleza mide el comportamiento global de la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos como un ente conjunto. Somos como pequeñas celulitas de un organismo superior. Entonces, la naturaleza, con su ley de causa y efecto, actúa en global. También tiene su rango de actuación individual. Y lo puedes comprobar. Si tú haces unas acciones, obtienes unas consecuencias. Y si haces otras acciones, obtienes otras consecuencias. Pero ese rango individual tiene su límite en el rango global. Si tú eres muy trabajador y muy buena persona en lo individual y tienes mucha coherencia, probablemente tú recibas salud, tú recibas libertad financiera y tú recibas buenas relaciones. Pero no quiere decir que no te encuentres algún capullo, te encuentres alguna estafa, algún robo, alguna pequeña fractura porque alguien te ha atropellado, porque al final las consecuencias de vivir en una masa global que vive más desde el miedo que desde el amor, las sufrimos todos. ¿Por qué? Porque es la única manera que tiene la naturaleza de hacernos entender que es nuestra responsabilidad influenciar al otro y decirle, tío, ese no es el camino correcto. ¿Sí? Porque la New Age, ¿no? O lo que ha llegado aquí al mundo occidental de las religiones orientales, del budismo, del hinduismo, todo eso, ¿qué te dicen siempre? No, tú cámbiate a ti mismo y ya está, no puedes cambiar al otro. Eso es mentira. Y eso es un cáncer para nosotros, pensar que tú no puedes cambiar al otro. Tú tienes
todo el poder de influenciar al otro. Nos influenciamos constantemente y nuestra responsabilidad es, uno, actuar coherentemente con nosotros e influenciar al resto para que actúen coherentemente, porque el karma actúa de manera global, ¿sí? Dice, la denominada medicina clásica actual se resiente del hecho de ser todavía esclava de la visión mecanicista del mundo, totalmente superada ya por los nuevos descubrimientos, aunque no se conozcan, del siglo XIX. ¿Vale? Esa visión mecanicista del siglo XIX ya ha sido superada por los nuevos descubrimientos y toca implantarla. La patología celular de Virchow, que sostenía que toda enfermedad se pudiese explicar por medio de procesos patológicos o en relación al entorno de las células, es decir, a un problema del entorno celular, se sigue acreditando hoy y así permanecerá por el deseo de los médicos sintomáticos, porque solo con el razonamiento totalmente unidimensional de la medicina sintomática se pueden hacer buenos negocios en el campo farmacéutico. En ese campo, el paciente tiene que permanecer bajo tutela e ignorante. ¿Cuál es la visión sintomática de la patología celular de Virchow? Aunque sí que es verdad que Virchow y, por ejemplo, Bechamp fueron unos científicos que dijeron que el entorno es el causante de la enfermedad, no como decía Pasteur. Pasteur decía que la bacteria que venía de fuera, que el germen, que el virus, ¿sí?, que el parásito que venía de fuera era el causante de la enfermedad. Virchow, ¿no?, y Bechamp, Virchow no lo conozco muy bien, Bechamp lo conozco mejor, ellos dieron un paso más allá y dijeron que no, que no era el bacterio, no era la bacteria, porque uno podía tener la bacteria y el otro no, y uno desarrollaba la enfermedad y el otro no, por lo tanto la bacteria no era. Dijeron que era el medio, ¿sí? Si había un medio tóxico o había un medio limpio, se daba la patología o no. Y no estaba tan alejado, al menos devolvía la responsabilidad al que sufre, ¿no?, la patología, y ya la patología no viene de afuera, sino que es tú formas parte de eso, ¿no? Pero seguían sin ser correctos, porque hay gente con el mismo medio tóxico que no desarrolla las patologías. Y hay gente con un medio sano que de repente desarrolla el medio patológico y tóxico. De repente. Entonces, es por la activación del programa en ese momento concreto. Claro, si el paciente piensa que la patología viene de fuera o es porque su medio está tóxico, pero en cualquiera de los dos casos él no es el responsable, claro, yo te doy la solución, porque tú no puedes hacer nada, porque no depende de ti. Es una desgracia, es una casualidad, es algo que tú no tienes nada que ver. Toma mi producto, compra esto. La nueva medicina lo que te dice es no, cambia tu vida, cambia tu pensamiento, cambia tus acciones, soluciona este conflicto y ayúdate de alguna planta, de alguna pastilla, de alguna cosa en el proceso de recuperación. Punto.
Pero claro, el negocio farmacéutico con la nueva medicina germánica se va al garete, literalmente. Se conocía y se conoce solo un nivel, el de los órganos, y no se puede hacer, a diferencia de la nueva medicina, ninguna declaración efectiva sobre las causas de las enfermedades. Si en el curso de siglos se hubiese examinado, aunque hubiese sido una sola vez, bien a fondo, un único paciente, se había podido o tenido que descubrir cómo se originan las enfermedades. Retrospectivamente, hay que admitir que los más inteligentes han sido los antiguos médicos sacerdotes de nuestros antepasados, que con sus rituales, fórmulas de conjuro y runas intentaban curar ante todo el alma. Los brujos del bosque, de los que siempre estamos dispuestos a reírnos, eran médicos mucho más inteligentes que nosotros. Ninguno de los médicos del bosque virgen de África trataría a ningún paciente de modo sintomático, sin haber curado primero su alma. Mis colegas del pasado creían que daría la vuelta a toda la medicina, en el sentido literal de la palabra. Y es justo así. Y ya ha habido muchos médicos sabios que han expresado opiniones parecidas a las mías. Yo las he recogido en una sistemática, en una forma reproducible y comparable en cualquier momento. Habla de sus ideas. Y dado que mis viejos colegas no me han querido ayudar en nada, me he visto obligado a volver a examinar las diferentes enfermedades y todos los detalles relativos. La nueva medicina no abarca solo la relación entre la psique, el cerebro y los órganos. Proporciona además las explicaciones embriológico-ontogénicas, explicando por qué los centros de relé individuales se encuentran en determinados puntos del cerebro. Si queréis recordar qué son las capas embriológicas, tenéis que ir a los directos antiguos. Allí está explicado. No podemos estar repitiendo lo mismo. Si queréis recordar qué es un relé, ¿vale? ¿Qué es el relé cerebral? Tenéis que ver todos los directos anteriores y no saltaros ningún punto. Distribuiros las lecturas por horas y os lo gestionáis. Explica además la relación entre las diferentes hojas embrionales y las distintas formaciones histiológicas tumorales o de tejidos normales. Las hojas embrionales también están explicadas, ¿vale? Las hojas embrionales son básicamente 3 y son los 3 primeros tejidos del feto, ¿vale? Podemos hacer un recordatorio. ¿Vale? Por ejemplo, esta foto. ¿Vale? Hay 3 capas germinales o embriológicas, ¿vale? Voy a ver si os lo puedo poner más en pequeñito para que lo veáis. A ver si ahora se ve. Vale, sí. El primer tipo de tejido o grupo de células que se genera en el feto se le llama endodermo, ¿vale? Y este grupito de células es el que luego generará, ¿vale? Se subdividirá en otros subgrupos de células más complejos y diferenciados que serán los relativos a los órganos esenciales para la vida, que viene a ser
todo el tema digestivo y pulmones, ¿vale? Los pulmones y el sistema digestivo en su origen eran lo mismo. Luego se genera otro grupo de células en el feto, que es la capa embrional 2 y que se le llama mesodermo, ¿vale? Y allí, de ese grupo, se generan los otros subgrupos de células que corresponden a sistemas o órganos que cumplen funciones que no son vitales para la vida, pero le dan a la vida del ser humano una complejidad extra. Por ejemplo, músculos y esqueleto. No es esencial para la vida. Tú puedes estar tumbado en una cama el resto de tu vida sin moverte, comiendo y respirando y ya está. Pero nos dan la capacidad de mover y de manipular el entorno. Los riñones tienen una parte que es endodérmica, ¿vale? Pero los riñones lo que hacen es un ejercicio de depuración y de limpieza, pero que el sistema digestivo también lo hace, ¿vale? Es un extra, porque ya somos un organismo más evolucionado. Y el aparato reproductor es lo mismo. Tú no necesitas reproducirte para vivir. ¿Para mantener la especie? Sí, pero para vivir no. Por lo tanto, ya es un órgano extra, más evolucionado. Y finalmente está el ectodermo, que es el último grupo de células que se genera en el feto y que darán pie a otros subconjuntos de células diferenciadas que formarán los tejidos y los órganos que ejercen las funciones más complejas del ser humano, como es el sistema nervioso, ¿no? Que permite el razonamiento, permite la creatividad, permite la creencia, la fe, la intuición, ¿vale? Es nuestro sistema nervioso en concreto, el del ser humano, es el más complejo. O la piel, ¿vale? Que tiene que ver con el tema de la protección, ¿sí? Para vivir no es esencial la protección, ¿sí? Tú te puedes proteger con otras cosas que hay en la naturaleza o simplemente no protegerte y vivir un día, ¿vale? Pero tú para vivir ese día no necesitas protección, pero sí necesitas respirar y digerir. Estas capas embrionales, estas 3 capas embrionales, que son los 3 tejidos primitivos del feto, se corresponden con las etapas de la evolución en el tiempo histórico de los seres vivos, ¿sí? Los primeros seres vivos en la Tierra se suponía que que eran muy básicos y solo hacían funciones simples, básicas y esenciales. Conforme se fue evolucionando, la naturaleza fue dotando a los seres vivos, a algunos, de nuevas habilidades y para ello tuvo que desarrollar nuevos sistemas, nuevos órganos, nuevos tejidos. Y finalmente, aún hubo más desarrollo en algunos seres y se les acabó dando el conjunto de células del ectodermo, mucho más especializadas. ¿Vale? Esto es recordatorio de lo que viene siendo las hojas embrionarias, ¿vale? Entonces dice, la nueva medicina también explica la relación entre las diferentes hojas embrionarias y las distintas formaciones histológicas tumorales o de tejidos normales. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque Hammer se da cuenta que dependiendo de el órgano afectado por la patología,
de qué hoja embrionaria procede, ese tumor se comportará de una manera o de otra. ¿Vale? Creo que es la segunda ley biológica donde lo explica. Él se da cuenta que todos los órganos que salen del endodermo, cuando activan el programa biológico, es cuando se genera la proliferación celular. Y cuando se desactiva el programa biológico porque se ha solucionado el problema y hay que volver al estado natural, es cuando empiezan las bacterias a comerse los tumores, especialmente las de la tuberculosis. En cambio, se da cuenta que en el ectodermo pasa al revés. Los órganos que nacen del ectodermo, ¿sí? Y es que luego el mesodermo se divide en dos, ¿vale? Pero algunos del mesodermo también. Cuando se activa el programa y se está en el conflicto, empieza una necrosis del órgano, es decir, se reducen sus células. Y cuando se soluciona el conflicto y hay que volver al estado natural, empieza la proliferación rápida y masiva para corregir eso, el hueco, de células. Entonces estaría el tumor en esa fase. Y eso es muy importante, saber de qué hoja embrionaria viene el órgano, para saber si la proliferación, o sea, para saber, cuando nosotros veamos si está habiendo proliferación o no, saber en qué momento del programa estamos, cuando aún está el conflicto o cuando ya se ha resuelto. Dice, de hecho, en cada tejido tumoral encontramos el modelo histológico de tejido correspondiente desde el punto de vista embriológico. Así es como podemos saber de qué capa embrional viene cada tejido, ¿vale? Porque histológicamente, es decir, las células tienen las mismas características que las células de la capa embrional. Por lo tanto, cada tejido que deriva de la hoja embrional interna, del endodermo, es tejido adenoideo, es decir, que en el caso de enfermedad cancerosa produce un adenocarcinoma. Todo tejido que deriva de la hoja embrional externa, el ectodermo, producirá un carcinoma epitelial en fase de reparación. Y eso tiene como manifestación la úlcera del epitelio pavimentoso, porque también el tejido inicial está constituido de epitelio pavimentoso. El denominado carcinoma del epitelio pavimentoso es ya la fase de reparación, es decir, es el rellenarse de la úlcera previa. Es lo que os he dicho, ¿vale? Cuando nosotros estamos hablando de un órgano del ectodermo, ¿sí? Cuando el problema está en activo, lo que hay es una úlcera, una reducción del tejido. Cuando se soluciona el problema y hay que volver al estado original, el cuerpo rellena esa úlcera. ¿Cómo? Poniendo células, haciendo un crecimiento anormal, celular, pero porque hubo una necrosis previa. Otra cosa es que la necrosis previa no diera síntomas y entonces no se sepa que estaba ahí. Dice, entre el endodermo y el ectodermo se encuentran los tejidos de la hoja embrional media, el mesodermo.
Los órganos controlados por el cerebro, por el cerebelo, producen tejido en exceso en la fase de conflicto activo, así como los órganos controlados por el tronco cerebral. Porque aquí Hammer se da cuenta que el cerebelo y el tronco, quien no sepa dónde está el cerebelo o dónde está el tronco encefálico, tiene que volver a los vídeos de atrás. No es recomendable empezar a ver los vídeos de Nueva Medicina Germánica por cualquier sección. Hay que empezar por el primero e ir avanzando poco a poco. ¿Sí? Pues Hammer vio que los órganos de la fase, los órganos que derivan de la hoja embrional endodérmica están controlados por el cerebelo y el tronco cerebral. Dice, los órganos mesodérmicos controlados por el neoencéfalo, que viene a ser la masa gris, ¿sí? El telencéfalo, lo más evolucionado, en la fase de conflicto, análogamente al epitelio pavimentoso del ectodermo, producen también reducciones, es decir, osteólisis, necrosis, depresión de la hemopoiesis, ¿vale? Es decir, los del endodermo, o sea, los del mesodermo, se comportarían como el ectodermo, pero no todos, ¿vale? Porque él luego acaba diferenciando entre mesodermo antiguo y mesodermo nuevo. Dice, en la fase de reparación vemos un crecimiento excesivo de cicatrización de los tejidos óseos y conectores, llamada absurdamente con el término negativo de sarcoma, aunque en general sea inocuo. Luego podemos ver en qué casos el sarcoma se puede complicar, ¿vale? Pero son casos puntuales y concretos y muchas veces casos en los que ha intervenido el ser humano. Tener en cuenta el aspecto histológico representa un modo de ver las cosas totalmente nuevo, porque por lo que sé no ha sido considerado jamás, aun siendo tan fácil y lógico. En la nueva medicina tenemos dos grandes ámbitos de coordinación. El primer ámbito corresponde a la relación entre psique, cerebro y órganos. Y el segundo es la correlación entre modelos de comportamientos y conflictos en relación a las hojas embrionales correspondientes. Sin embargo, podemos considerar un tercer ámbito de coordinación más vasto, a nivel cósmico, y que se compone por una parte de distintos modelos de comportamiento y conflictos en el sentido más literal, de familia, estirpe, manada, grey, y por otra parte el crecimiento y la evolución simbiótica con las otras razas, especies y criaturas del universo durante billones de años. Bueno, lo vamos a dejar aquí, chicos, sí, por hoy. Seguiremos el miércoles que viene, día 9 no, sino el próximo, el día 16, y seguiremos con la lectura, ¿vale? Espero que os haya sido útil. Si queréis hacer comentarios, los podéis dejar en comentarios, que se quedará el vídeo grabado en Twitch durante una semana. Y si no, podéis ir al canal de YouTube La Casi Solución y allí podéis dejar los comentarios. También os invito a que os suscribáis, ¿sí? Y bueno, si queréis, pues le deis like al vídeo, porque así hace pues eso, que los bots de YouTube pues difundan un poco más esto, cosa que no van a hacer porque toda esta información está vetada, ¿no? Entonces al final es labor de cada uno de nosotros hacer que esto se propague, se divulgue o no, ¿vale? El conocimiento nos hará libre y la ignorancia nos hará esclavos y estar en sufrimiento. Por lo tanto, a partir de ahí, cada uno decide, ¿vale? Buenas noches y gracias por venir.